Buen día, apreciados compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Fernando Ibarra, pertenezco a la Facultad de Educación, soy magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación y desde mi saber y mi experiencia he querido presentarles esta herramienta, la videoclase, como una alternativa para que se puedan desarrollar los procesos de educación mediada a la tecnología. Espero les pueda servir para aclarar justamente todas esas dudas que se han presentado en este momento de coyuntura en el que se nos ha pedido pues utilizar la virtualidad como herramienta para cubrir nuestras tareas. Lo primero que quisiera resaltar pues es que justamente una de las cosas que me ha preguntado mucho en estos días pues va encaminada a entender qué es la educación virtual. Si bien nuestros procesos eran presenciales y ahora tienen que ser virtuales, eso no significa que las acciones que hagamos tengan que ser de la misma forma, ¿no? Por eso es el concepto de las mediaciones. Hay que aclarar entonces qué es la educación virtual. Miren, así a modo muy breve, el Ministerio nos lo dice muy claro. La educación virtual es el proceso de formación y capacitación que está mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando Internet, equipos de cómputo, plataformas y aulas virtuales para su implementación. De ahí la necesidad de que en este momento tengamos claro pues, cómo funciona una plataforma, cómo se crea una aula virtual. Ya la que ustedes escojan va a depender de sus habilidades, pero es importante entender que se necesita Internet. Sin Internet no se puede realizar este proceso. El otro elemento importante que se debe tener en cuenta en este momento es que los factores de tiempo y distancia no son limitantes para el desarrollo de los procesos en la formación y capacitación en la educación virtual. Eso quiere decir que la flexibilidad es algo trascendental para esta modalidad. No se pueden tener escenarios como los que tenemos en la educación presencial. Acá se debe contemplar muchas cosas más. Y es en ese sentido que tenemos que ser mucho más conscientes. Eh, no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Significa que hay varios escenarios. No se deben contemplar escenarios pensados en, no sé, en darle vida a la presencialidad. Escuchaban estos días, me preguntaban sobre el tema de las videoconferencias. Es válido en la educación virtual, pero no es el único elemento. ¿Y por qué estamos eligiendo eso? Porque estamos pensando en hacer nuestra clase que era de 8 a 10 a la misma hora, que puede ser una alternativa, pero entonces requiere lo anteriormente nombrado. Y si de 8 a 10 no hay internet, y si de 8 a 10 pasa algo que el estudiante no le permite estar ahí, entonces ¿qué pasa? Yo debería contemplar eso desde la flexibilidad, porque si no, no estoy haciendo un proceso de educación virtual. Entonces aparece el otro concepto importante que es la metodología didáctica, que a veces se nos olvida. ¿Qué herramientas y elementos existen para poder realizar ese proceso? ¿Sí? Todos los recursos que yo pueda utilizar para facilitar el aprendizaje. Y ahí es donde entra el contexto en el que estamos viviendo en este momento. Hay muchas cosas que, no sé, se desconocen, que no se saben, que si tienen internet en la casa, que si no tienen internet, que si tienen que movilizarse. Entonces, eso me obliga a pensar en otras didácticas que garanticen los elementos básicos, en este caso de la educación virtual. Y para eso entonces se requiere un concepto básico en el docente que son las competencias digitales. Por eso se lo promueve desde hace ya un tiempo en la comunidad docente, ¿no? ¿Y qué es la competencia digital? La capacidad para usar y gestionar dispositivos digitales, aplicaciones, redes, etcétera. Eso lo trae la UNESCO desde casi que los principios de la década del 2010, desde mucho tiempo atrás inclusive. En el Ministerio de Educación Nacional, en su documento Competencias Docentes, habla de la competencia tecnológica y es la capacidad para seleccionar y utilizar una herramienta para un contexto educativo determinado. Entonces, necesitamos tener esa capacidad. Si vuelvo al tema, al ejemplo de las videoconferencias en estos días, me preguntaban entonces que qué herramienta se utiliza. Es justamente la competencia tecnológica. Entonces, que tengo una opción con Google, que tengo una opción, una aplicación. Pero entonces, como son aplicaciones que funcionan de una forma, digámoslo así, gratuita, tienen limitantes. Que tantas personas, que lo que puede compartir, que lo que se puede hacer, que algunas permiten grabar, que otras no permiten grabar. Entonces, debería yo saber elegir desde mi competencia tecnológica. Hay muchas universidades que han optado por ese tipo de dinámicas como las conferencias, pero en lo que yo conozco, pues han comprado software, ya lo han utilizado anteriormente, hacen seminarios virtuales, ya han entrado en la cultura de la virtualidad. Entonces estamos hablando de otro contexto. De pronto no es
el idóneo para nosotros. Eso habría que analizarlo. Lo importante en este momento es no perder de vista los resultados de aprendizaje que necesitamos o que queremos alcanzar con nuestros estudiantes. Esto ya viene contemplado desde el inicio del semestre. Ya estaban las competencias planeadas en nuestros microcurrículos. Lo que pasa es que ahora tenemos que ver cómo alcanzamos esas competencias, cómo logramos esos conocimientos, esas aptitudes, esas conductas de nuestros estudiantes, sin perder de vista que es el aprendizaje lo que nos interesa. Entonces necesitamos dar otra forma al proceso de enseñanza. Por eso hablamos de las mediaciones. Y en este caso la mediación pues vendrá siendo a través de una clase virtual. ¿Y qué es una clase virtual? Pues contempla muchas cosas, pero yo le digo, por lo menos tenga en cuenta estas tres, si no ha sido docente virtual. Miren que en la virtualidad justamente esa es la condición. Se pide que un docente virtual haya sido estudiante para que entienda todo el panorama de lo que explica la virtualidad. Entonces yo debo tener al menos estas tres cositas. La mediación de los saberes, pues eso es el contenido que yo voy a proponer, en este caso será digital, sea un video, sea una presentación, sea un documento de Word, un PDF, bueno, depende, como les decía anteriormente, de las competencias, lo que usted pueda lograr manejar. Lo importante es que ese contenido digital es el que contiene su explicación, ¿sí? Y ahí tiene que usted utilizar también la pedagogía. Es una explicación muy puntual porque son otros escenarios. Luego viene la mediación con el aprendizaje, es prácticamente las actividades que yo voy a proponer en el modelo pedagógico, en el enfoque constructivista. Recordemos que es el estudiante el que construye su aprendizaje guiado por un profesor y justamente es la actividad la que me ayuda en gran medida a que ese proceso se pueda realizar. Entonces lo que yo vaya a proponer como actividad es importante en una clase virtual, pero no toda clase debe dejar una actividad, o también ahí tengo que mediar, ¿no? Un contenido digital no necesariamente es de la clase del lunes. Yo tengo, por decir algo, clase lunes, clase el martes, clase el miércoles. El contenido podría reunir las tres clases y dejo una sola actividad que me agrupa. Es darle como coherencia un poquito a las cosas. Porque si en mi primer ideal yo digo, tengo clase el lunes, dejo actividad, tengo clase el martes, dejo actividad, tengo clase el miércoles, dejo actividad, se nos está complicando el panorama porque estoy saturando al estudiante. Y lo otro es que usted va a tener que calificar muchas actividades y no creo que esa sea tampoco la dinámica que nos pueda llegar a ayudar en este momento. Entonces, en el tema de las actividades, yo lo que debo tener en cuenta es la parte de las instrucciones. Debo ser muy claro en lo que quiero que el estudiante haga, qué es lo que quiero que haga, qué es lo que quiero que tenga en cuenta, cuánto se debería demorar. Por eso yo en una guía que había propuesto ponía un inicio y un fin. En educación virtual se trabaja a veces por semanas. Un tema puede durar una semana perfectamente. 15 días va a depender de la extensión, como les digo, requiere esa parte de la preparación de la mediación de los saberes. Y la otra parte importante es el acompañamiento. Se definen los canales, sean síncronos o asíncronos. Síncronos cuando la respuesta es inmediata, asíncronos cuando la respuesta llega después. En ese momento lo que hay que definir es la disponibilidad del docente. Quienes trabajamos en educación virtual, pues solemos decir que el docente virtual está disponible casi que las 24 horas. Y pues es la verdad, es la realidad, ¿no? Porque es lo que le da como el cumplimiento de la flexibilidad. Pero en este caso usted tiene que determinar cómo lo va a hacer. Eso es como de cada profesor también. Puede ser entonces que, como yo tenía clase el lunes de 10 a 12, pues mi disponibilidad para atender el canal que yo haya elegido, el chat, el foro, lo que sea a esa hora. Pero eso ya depende del profesor, pero debe garantizar que va a haber un acompañamiento para que se pueda dar este proceso. Allí es donde las plataformas de educación ayudan muchísimo. Para poder hacer eso, entonces, hoy en día tenemos herramientas digitales. Entonces, muchas herramientas, muchos recursos, generalmente todas en línea. Entonces, aparece el concepto de las aplicaciones web. Son portales creados para hacer diferentes cosas que se pueden utilizar en educación y que de ellos depende bien sea el proceso de enseñanza o bien sea la actividad, porque son de doble vía. Yo podría presentar, como lo que estoy haciendo en este momento, y le puedo pedir al estudiante también que haga una presentación, por decir algo, un ejemplo. Entonces en este momento los portales de educación están bombardeándonos con este tipo de información, tantos recursos tecnológicos para hacer esto, para hacer otro. Entonces aquí es donde toma vida el tema de la competencia tecnológica, ¿no? Yo debería poder seleccionar y manejar alguna de esas herramientas. Y pues como la coyuntura nos lleva a eso,
es el momento para que un docente empiece a aplicar la máxima competencia, aprender a aprender. En YouTube va a encontrar una serie de tutoriales para poder manejar. En esta oportunidad entonces, para colaborar, para contribuir, espero, a su proceso, pues yo le ofrezco esta herramienta, la videoclase. Miren, lo que yo estoy tratando de hacer aquí es una videoclase. Si esto hubiera sido el escenario presencial, yo estaría explicando, me ayudaría de esta presentación para tener una didáctica, pero soy yo en la presencialidad quien le va dando forma. Como no estamos en el escenario presencial, entonces tengo que buscar una herramienta. Por eso estoy grabándome diciendo lo que hubiese dicho en el escenario presencial. Aunque debo acotar pues que no hago todo la extensión, porque pues el video no puede ser tan extenso. Entonces simplemente desde las competencias digitales yo debería saber en qué herramienta puedo generar un video como el que estoy haciendo en este momento. Entonces, de todas las posibilidades que hay, pues yo hoy le ofrezco una, no sé si usted sabía o no, resulta que en PowerPoint usted puede grabar un video como el que estoy haciendo. Si usted va en PowerPoint desde la versión 2013, ya viene esto implementado. Las versiones anteriores también lo tienen, pero requieren unos pasos diferentes. Yo voy al menú Insertar y aparece acá en la parte derecha estas opciones y aquí dice grabación de pantalla, miren. Si yo le doy clic en grabación de pantalla, entonces me despliega este menú. Yo puedo grabar cualquier parte de mi computador, no necesariamente es PowerPoint, cualquier área. Lo primero que debo hacer es seleccionar el área. Una vez que yo selecciono el área que quiero, miren, por ejemplo, voy a grabar esta parte nada más. Entonces puedo iniciar a grabar. Él me dice, me hace un conteo de cuando ya esté listo. Y es el momento en el que yo comienzo a grabar en un ejercicio similar al que estoy haciendo en este video. Entonces miren, yo voy mostrando. Por eso es importante tener preparado, ¿no?, lo que les decía, la parte del contenido en la clase virtual, o sea, tener listo los materiales, lo que se va a decir ya está previamente adaptado. Y lo que estoy diciendo, lo que está pasando, se está grabando. Y cuando termine simplemente me vuelvo a ubicar por acá arriba, que me aparece el panel de control. Puedo detener el video y miren que él me genera el video de lo que yo he creado. Inclusive si lo pruebo, y es el momento en el que yo comienzo a grabar en un ejercicio simultáneo. Entonces miren, ahí está mi video. Simplemente ahora que ya está ahí, pues debo guardarlo pensando justamente en la mejor forma para compartirlo a mis estudiantes. Entonces yo voy a archivo, le digo guardar como, porque es la primera vez, aunque yo les daría guardar como porque la idea es entender. Miren, hay diferentes herramientas para guardarlo. Entonces, por ejemplo, voy a poner en el escritorio. Lo podría guardar como PowerPoint, pero entonces si lo envío como PowerPoint, requiero que el estudiante tenga instalado al menos el PowerPoint. Entonces, ahí es donde vuelve y juega el tema de las competencias digitales. Yo lo que haría es grabarlo como video directamente. Lo puedo guardar como un video, miren, MP4, si no. Hay muchas opciones aquí. Y una vez que lo guarde, bueno, aquí comienza el proceso, tarda un poquito. Ese video, lo único que hay que hacer entonces es compartírselo al estudiante. Entonces llego a la parte final y es recordar ese tema del compartir. Es bien importante y también necesita de lo anteriormente nombrado. El ideal sería tener un escenario donde yo pueda garantizar que el estudiante reciba el video, que yo le pueda hacer el acompañamiento, inclusive que queden las evidencias del proceso. Y pues para eso es que contamos con la plataforma institucional. Entonces debería yo colocarlo, hacerlo llegar a Moodle. Pero si usted no quiere esa opción por diferentes razones, tiene otras plataformas, pues también. Aquí lo que es importante entender es que ese video requiere un espacio en la nube. Yo por lo general lo que hago es subirlo a YouTube en modo oculto, y ahí el enlace se lo comparto al estudiante, bien sea por la plataforma de Moodle, bien sea por el correo, bien sea por grupos académicos o en Google Drive, competencias técnicas. Entonces, o miren que en este escenario los grupos académicos han tomado mucha relevancia. Estamos trabajando ahora con WhatsApp y Facebook, sabiendo que son herramientas de comunicación inmediata que el estudiante tiene. Y si no lo habían contemplado, por ejemplo, el video yo lo podía, como lo digo, compartir en WhatsApp, por ejemplo. Y soluciono dos cosas. Le llega al estudiante, pues no es la mejor evidencia, pero me queda evidencia. Y lo otro es que no sé si lo habían pensado, en ese escenario en el que me dice el estudiante, no, es que yo no tengo internet,
en mi casa, pues digamos la verdad, por más sencillo que sea el origen en este momento, todas las personas tienen un celular. Y ese celular es un smartphone. Y para que sea un smartphone, lo que me está diciendo es que tiene conexión a Internet. Entonces, un celular si no tiene conexión a Internet no le va a servir mayor medida a un estudiante. Entonces, por bajito tiene un plan, por más bajo, por más económico que sea el plan, siempre trae algo los planes de hoy en día, los planes telefónicos, y es redes sociales ilimitadas. Entonces, si yo le comparto el video a través de estas redes, estoy garantizando que sí le llega por el tema del Internet, o por lo menos estoy dándole otra solución, entendiendo el contexto y las dinámicas, ¿no? Que es bien importante. En ese orden de ideas, entonces, hasta acá es la recomendación. Espero que les haya servido esta explicación y que se entienda un poquito mejor cómo se puede llegar a realizar este proceso eh, en la educación virtual que se nos está pidiendo. Entonces me despido de ustedes, espero haber sido de ayuda y quedo atento a cualquier sugerencia o comentario. Estoy disponible para acompañarles y ayudarles en lo que sea necesario. Mucho gusto y hasta la próxima.